10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Acá otra vez en Futurar. Pensar y hacer, como todos los jueves, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cable operadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y última semana de noviembre, presentación de nuevos futuros ministros en la reunión de gabinete que se produjo en el día de ayer, en un clima muy festivo, que indudablemente le dio muy buenos resultados la anterior reunión de gabinete, con abrazos, saltos y demás, con música, la volvieron a repetir, en un nuevo gabinete que creo que no va a ser el definitivo. Yo creo que habría que esperar el primer trimestre del año 2026, porque me parece que algún cambio más se puede dar, y donde se vio claramente un empoderamiento político muy fuerte hacia la actual ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, ya que su número 2 quedó como futura ministra de Seguridad de la Nación. Indudablemente un reconocimiento muy claro hacia la figura de Patricia Bullrich, que logró un triunfo muy importante en la capital federal con más del 50% de los votos en la última elección del 26 de octubre. Indudablemente este es un dato político que hay que remarcarlo. ¿Por qué? Y porque la doctora Bullrich va a tener muchísima trascendencia y volumen político en el Senado de la Nación. Digamos, un bloque de 20 senadores libertarios creció de 7 a 20, o sea que indudablemente empieza a tener un perfil político ese bloque de senadores en un Senado que históricamente desde el 83 hasta la fecha siempre fue dominado por el peronismo. Así que por eso quería remarcar esto. En el programa de hoy invité a uno de los titulares de Isonomía, Juan Manuel Germano. ¿Por qué? Porque queremos terminar de analizar poselecciones, hacia dónde vamos, cómo se presume el año 2026 desde la opinión pública, la relación con los Estados Unidos, qué pasa en el peronismo, en las otras oposiciones, cómo se posicionan ante un gobierno nacional muy empoderado por las elecciones del 26 de octubre. Todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. El 26 de octubre se vieron dos realidades políticas muy claras. Una ratificación y un empoderamiento político hacia el gobierno de Javier Milei, tanto desde la sociedad, desde la opinión pública, como desde la política. O sea, quedó claro, quedó demostrado que el único liderazgo político nacional que hay en todo el escenario político de la Argentina es el de Javier Milei. O sea, creo que hay datos de sobra, solamente voy a dar dos para ratificar lo que estoy diciendo. Provincia de Santa Fe, La Libertad Avanza gana la elección, su primer candidato diputado nacional, un joven sin experiencia política,
en ese momento de 25 años, con casi el 90% de desconocimiento, y ganó ampliamente la elección. Lo mismo pasó en la provincia de Córdoba. El primer candidato, Guillermo Roca, una figura que también con altísimos niveles de desconocimiento, ganan una elección por 14 puntos al que fue 3 veces gobernador y la figura más emblemática política que tiene la provincia de Córdoba, que es Juan Schiaretti. O sea, está claro que la gente votó el color violeta. Votó a Javier Milei, a la política de Javier Milei. Estos son los ejemplos claros de un liderazgo nacional. Y por otro lado, en este caso voy a hablar específicamente del peronismo, un peronismo que se está debatiendo, yo diría, en momentos muy aciagos, muy difíciles, sin encontrar un norte. Semanas atrás yo hablaba de un peronismo desnortado, un peronismo que sigue discutiendo Cristina Kirchner sí o Cristina Kirchner no. Un peronismo que no se anima a enfrentar una nueva realidad. El dirigente peronista había internalizado que en momentos de crisis o conflictos de gobiernos no peronistas estaban ellos como sucesores. Pasó en 1989, cuando en el medio de la hiper del primer gobierno de la democracia, de Raúl Alfonsín, el peronismo lo suplantó, Carlos Menem, presidente de la República. Pasó en el 2001, cuando implosionó política, económica y socialmente la Argentina, renuncia del gobierno de la Alianza del presidente Fernando de la Rúa, el peronismo a través de Eduardo Duhalde toma nuevamente el poder. Pasó en el 2019, cuando terminó muy mal la experiencia de la Alianza con el gobierno de Mauricio Macri, el peronismo vía Alberto Fernández nuevamente toma el poder. Y en el 2025, después de haber pasado el 23, un gobierno que llegó a las elecciones en mal estado, un gobierno de Milei que estaba recibiendo embates muy fuertes, con situaciones económicas financieras complicadas, venía de una derrota muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre último, donde perdió por casi 16 puntos de diferencia. Y muchos dirigentes peronistas dicen, no se puede perder. Estamos nuevamente nosotros como alternativa. Y la sociedad dijo, pero esto es más de lo mismo. Y esto lo votamos en contra en el 2023. No. Démosle un voto de confianza a este gobierno y ver hasta dónde llega. Por eso me escucharon decir muchas veces, cheque en blanco no, lo que te dimos es un plazo fijo con vencimiento. Pero el peronismo por primera vez, después de crisis, al menos en estos 42 años de democracia ininterrumpida, no fue alternativa. Y esto es lo que no termina de entender el peronismo. Un peronismo muy endogámico, muy cerrado, que lo que está hoy discutiendo es cuál es el rol de Cristina Kirchner. Un peronismo totalmente alejado de sus bases tradicionales y que no se está preguntando a quién están representando. ¿Cuál es su base electoral en el peronismo? El peronismo empieza a transitar un momento muy difícil que se puede empezar a emparentar, todavía tiene diferencias, por la gran cantidad de líderes provinciales, de líderes territoriales, pero se empieza a emparentar con lo que le pasó a su primo hermano, el otro partido tradicional de la política argentina, que es el radicalismo. Y que en política, como le pasó al radicalismo, es que se quede en el no lugar. ¿Qué es el no lugar en la ciencia política?
en los lugares a quien representan. Y hoy el peronismo está transitando un momento muy especial, obviamente no comparable todavía con el radicalismo. Y una diferencia sustancial es que el peronismo tiene muchos líderes territoriales en el territorio cuantitativamente más importante electoralmente del país, que es el conurbano bonaerense. Para ubicarlos, es casi el 25-26% del padrón electoral nacional. Son líderes territoriales que se vieron claramente todo su potencial el último 7 de septiembre. En esa elección desdoblada por vez primera en la provincia de Buenos Aires, donde esos líderes jugaron todo su poder y defendían su poder. Y obviamente salieron victoriosos. Pero lo que hoy el peronismo no está dando es un proyecto de país, un proyecto nacional. No tiene líderes nacionales fuertes, no hay liderazgos consolidados. Están todos trabajando en sus propios distritos, en sus propios territorios, defendiendo esos liderazgos. No pueden conjugar un proyecto total. ¿Por qué? Porque no hay consulta de afiliados. Todo se resuelve entre dirigentes. Todo se resuelve en escritorios cada vez más alejados de la sociedad. Y al no tener ningún tipo de consulta al afiliado peronista, cada vez el divorcio es más fuerte. ¿Por qué? Y porque lo que gana es la endogamia y lo que gana son los intereses personales de los dirigentes sobre los intereses generales. O sea, se rompe el valor de la política. El valor de la política, que es mejorar a lo general, mejorar la calidad de vida de la sociedad. El peronismo está sin propuestas. Mucho más grave de lo que pasó en el año 1983. En ese momento el peronismo por vez primera en su historia perdía una elección nacional. Pero rápidamente hubo grupos de dirigentes que salieron a plantear alternativas, que se consolidó en el año 1988 con esa famosa interna Menem-Cafiero, donde surge claramente un liderazgo que es el de Carlos Menem, que después terminó ungido presidente de la República. Hoy esto acá no se está viendo. Lo único que está es Cristina Kirchner sí o Cristina Kirchner no. Muchos planteaban generar una elección del 26 de octubre planteando Cristina libre. Ese era para muchos dirigentes del peronismo plantear que esa era la realidad. Si el peronismo no se anima a entrar, digamos, profundamente a sus bases, a consultar sus bases, a poder decir somos una alternativa de poder real y que nos oponemos claramente con un programa económico, con un programa de gobierno alternativo al gobierno de Javier Milei, yo diría que va camino al no lugar, que es lo peor que le puede pasar a un partido político. Son los dirigentes del peronismo los que tienen hoy la decisión de que el Partido Justicialista siga siendo una de las instituciones políticas más importantes. Son ellos. ¿Y ellos cómo se resuelve?
se resuelve a través del voto en sistemas democráticos y se resuelve con consulta a sus afiliados. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, es el analista político y politólogo, el licenciado Juan Manuel Germán, uno de los titulares de Isonomía Consultores. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening. Ha participado en diversas campañas electorales, brinda conferencias en diversas instituciones y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy, el licenciado Juan Manuel Germano. Ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el licenciado Juan Manuel Germano, titular de Isonomía. Gracias por estar, Juan. Por favor. Tema. ¿Cómo ves? Ya diciembre prácticamente, estamos a menos de 30 días de la fiesta. Se cierra un año especial para los argentinos, un año donde pasamos por un proceso electoral con un gobierno, digamos, que entró a las elecciones no de la mejor forma y terminó con una posición vertical muy sólida. ¿Cómo estás viendo, digamos, esta finalización de este atípico 2025, perdón? 25, sí. Bueno, sí, a ver, creo que es un gobierno que pasó su principal escollo y lo pasó con creces. Eso le da tiempo, eso le da sentido, eso le da incentivos distintos al resto del sistema a cómo se plantan con o en contra de. Entonces, desde ese punto de vista, diría casi un escenario casi perfecto para el gobierno. Por supuesto, con un par de alertas, desafíos. Digo, lo primero, durante este año, me da la impresión que es un modelo económico diagramado genéticamente para bajar la inflación, que tuvo diversos momentos de ayuda externo para poder llegar a este octubre electoral, Fondo Monetario, ayuda de el campo, ayuda de Trump propiamente dicho, en donde el argentino ya está demandando otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la inflación, o no solo con la inflación. Es un 2026, yo diría, no es monotemático, no es monodemanda, no es inflación y nada más. Empieza a verse otras demandas sociales, lo cual también le otorga al gobierno otros desafíos, ¿no? Para encarar ese año con otras demandas. Tal vez son menos claras, más vinculadas a un montón de temas, más vinculadas a un crecimiento, con poder de compra. Hay un poco de corrupción, hay un poco de inseguridad, hay un poco de pobreza, hay un poco de educación. Es bien variopinto. Entonces ahí me parece que hay un desafío distinto. Hay que ver cómo esa genética diseñada para un modelo y para una demanda, cómo se ayorna a esta nueva etapa. Eso es número uno. Número dos, diría pasar a ser rupturista a reformista. El gobierno tiene una demanda interna de ser recordado por un gobierno reformista. Y ahí la palabra reforma me parece que es la clave. La mitad de la Argentina, haciendo grandes números, pero la mitad de la Argentina, en cuanto se habla de reforma, se habla de perder derechos, se habla de ser ajuste, contraproducente contra el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. La otra mitad de Argentina entiende que si no hay reformas, la reforma es una condición sine qua non para avanzar hacia cierto lado. Bueno, finalmente ahí creo que si la palabra reforma implica consenso, implica discusión legislativa, implica leyes,
insisto, de la ruptura a la reforma. Y me parece que hay un riesgo muy grande en, diría, ¿qué pasa si se hace la reforma o las reformas, pero después las reformas no funcionan, o peor aún, si las reformas son inocuas, no cambian nada? Se mantiene el status quo, que es el lugar donde el argentino sigue estando del 23 para acá, queriendo salir todo el tiempo. Sacame de acá, ¿dónde? No sé, podemos discutirlo, unos para un lado, otros para el otro, pero no me gusta donde estoy. Esta cosa de quebrar el status quo, muy símbolo de la época, ¿no? Pero digo, creo que el desafío es, ojo con que se avance, se genere el concepto de reforma, digamos, laboral, digamos, puede ser jubilatoria más adelante, podrá ser impositiva, no importa. Y que eso no termine cambiando nada. Porque ahí es un costo político, es una expectativa inclusive de su propio electorado y su propio electorado blando, y que, bueno, esto no sirvió para nada. Ahí para mí es uno de los grandes desafíos gigantes que tiene el gobierno. Y aparte el presidente, en línea de lo que estás diciendo, el presidente en su momento habló del gobierno más reformista. Este va a ser un año legislativo, un año el que viene de mucha reforma, porque va a ser el más reformista de la historia argentina, ¿no? Bueno, por eso digo, es el paso de la ruptura, del rupturismo inicial a un reformismo. Dos, creo que, como se dio el año electoral, tiene esa ventana de oportunidad casi única. Sí. Es cierto que Argentina es como una historia de Instagram, ¿no? Porque al principio no sé, me acuerdo en marzo, abril, parecía que el gobierno tenía todo resuelto hasta octubre. En septiembre, agosto, septiembre, parecía que no llegaba a octubre. Hablaban de asamblea legislativa. Claro, y ahora, después de octubre, parece que todo resuelto hasta el 27. Bueno, nada. Nada de todo eso es así. Hay un montón de procesos que van a ir cambiando esta situación, pero hay algo que se estable y sabemos. El año que viene no hay elecciones, es un año no electoral, lo cual los consensos o las tensiones políticas bajan un poco en intensidad, se abre esa ventana de oportunidad y tiene un Congreso mejor del que tenía, no lo suficientemente fácil como para hacer lo que quiera, es un Congreso que necesita trabajo, pero también es un Congreso que está todavía, a la actualidad, fines de noviembre, principios de diciembre, está todavía en constante cambio, ¿no? Digamos, cuesta mucho decir cuántos diputados tiene hoy Milei, cuántos tiene el peronismo. Bueno, eso todavía está, es una historia que está ocurriendo, ¿no? Aparte, creo que tiene mucho que ver con la secuela del 26 de octubre, ¿no? O sea, por supuesto, claro. Todo esto que estamos viviendo hasta te diría, el 10 de diciembre, o sea, creo que el 11 empieza con el mismo presidente, otro gobierno. Sí, el 11 de diciembre. Totalmente. Y también vas a tener, me parece, un enero muy movido legislativamente, ¿no? Entonces también hay que seguirlo muy de cerca. Porque, insisto, también este proceso de reforma, bueno, siempre se tocan intereses, se suben cosas, se bajan cosas, se sacan cosas. Digo, hay un montón de discusiones sotoboche que ocurren en la dinámica política, en la dinámica empresarial, en la dinámica sindical, en la dinámica judicial, que van a estar más atentos que nunca. Bueno, este es el año de la Argentina, insisto, asumiendo que somos historias de Instagram, en donde en 4 meses puede pasar algo que nos haga cambiar la mirada, pero en términos globales, creo que eso es un poco lo que podemos esperar. Ahora, pues es que esta semana me decía un exintendente del interior bonaerense, de la segunda sección electoral, me dice, te lo voy a definir en pocas palabras lo que estoy viendo. Rutas calientes, ciudades frías. ¿No? O sea, vos ves las rutas hoy donde el tema para el sur, con todo lo que es el desarrollo gas, petróleo, todo lo que es energía, está teniendo una potencia que va increyendo día a día. Lo mismo estamos viendo con el agro, me dijo. Ahora caminás 5 kilómetros, entras en las ciudades y ves ciudades más paradas, ciudades con bajo consumo, se cayó el consumo. Es como que hay realidades que todavía este gobierno no pudo terminar de compatibilizarlas o generar el encuentro entre lo micro, la microeconomía y la macroeconomía. Y él me decía,
el temor que tenía, porque él estaba apoyando, miraba el tema de la macro como que se estaban dando situaciones totalmente diferentes a lo que fue la historia de la Argentina, si el humor social podía cambiar. Bueno, yo creo que Milei tiene mucha más facilidad cuando narra a Argentina de arriba hacia abajo que cuando narra de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Cuando es una mira más macroeconómica, de ordenamiento de cuentas públicas, de un ordenamiento más macro. Digo, finalmente Argentina, ¿hace cuántos años que el campo es un factor central para producir dólares? Cuando llueve un poquito de más o un poquito de menos, estamos en un tremendo problema. E inclusive cuando llueve lo que tiene que llover, la otra parte del año tenemos problemas. Digo, hay una cuestión más de matriz estructural que el gobierno se dispuso a resolver con sus modos, sus formas y su mirada, que tiene que ver con esto, minería, petróleo, energía. Digo, ir a consolidar una especie de mirada macro donde no sea la falta de dólares un problema de Argentina, que es un cambio estructural macro. Ahora bien, también es cierto que el modelo que propone el presidente tiene que ver con, digamos, niveles de consumo distintos a los que estamos acostumbrados. Dicho de otra manera, que en la cartera de cualquier ciudadano, lo que uno paga por servicio, gas, electricidad, luz, etc., bueno, es mayor a lo que fue en los últimos 20 y pico de años o 30 años. Entonces, eso hace que sea una demanda de consumo distinta. También es cierto, y es creo que es un eje que todavía está en discusión, que tiene que ver con, bueno, también es un gobierno que busca abrir importaciones para que ese consumidor tenga productos más baratos, ¿no? A costo de costos internos, tal vez. Pero ahí todavía me da la impresión, esto de abajo hacia arriba, es donde el argentino se está como reacomodando a una nueva, a un gobierno que pone en discusión otras cosas. Digo, la verdad que este año 2025, con niveles de consumo menores, dieron un resultado electoral muy positivo para el gobierno. Bueno, eso haría pensar que el gobierno puede estar en buen camino. También es cierto que lo que todavía no termina de reacomodarse, que se reacomodará en algún momento, es la oferta electoral. Porque uno finalmente, independientemente de la situación, la gente va y vota. Los que quieren votar, sí, ¿no? Sí. Pero también uno va y vota con lo que hay en la cancha. Uno no puede elegir a lo que quiere, es lo que hay. Bueno, me parece que ahí todavía el gran desafío que se ve de acá a lo que viene, que no lo resolvió electoralmente este 2025, tiene que ver cuál es la oferta política que presenta el peronismo como principal fuerza de oposición. Bueno, eso todavía está en veremos y no parece que se resuelva en el corto plazo. Y bueno, eso también explica un poco el resultado del gobierno. Yo, cuando miraba la elección, decía, lo votó el sí perista y el no perista. El que dice sí, pero me gusta el rumbo, pero tengo matices con algunas cosas del gobierno, que no lo había votado en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el sí perista lo votó. El sí pero lo votó. Y la novedad de la elección fue que el no perista, a mí no me gusta el gobierno, pero la alternativa me parece peor. No tengo ganas de un lunes negro, no tengo ganas de que si gana otro espacio político se cae, o sea, el reo país sube y sube el dólar y yo pierdo. No repetir historias. El no perista, el no pero, también le eligió, no digo masivamente, pero una parte se volcó al final, muy al final del camino, a votar al gobierno. Bueno, me da la impresión de que ahí está un poco el desafío de la oferta política. Ese voto anticrisis estás planteando, que la gente imaginaba decir otra vez volver a historias que la hemos vivido. Claro, digo, y finalmente creo que no hay una mirada que se vayan todos como fue el 2001 en Argentina. Pasaron muchas crisis en el medio y finalmente lo que primó en esta decisión electoral también en parte es electorado indeciso, yo digo el no perista. El no pero tuvo que ver con no quiero problemas, quiero seguir tranquilo. Si es este gobierno el que me da tranquilidad en el precio del dólar, en la inflación, bueno, digamos, estoy dispuesto a apoyarlo de vuelta. Claro, por eso digo, es muy difícil para el peronismo transformarse en un espacio que solamente por no ser percibido como competitivo dentro de 2 años hace que baje el riesgo país 400 puntos. Digo, evidentemente ahí hay un trabajo
no es fácil lo que estoy diciendo, digo, pero hay un trabajo muy fuerte que tiene que hacer la oposición para no ser percibida como tan cambiante de cierto margen de estabilidad y tranquilidad que se logró con mucho esfuerzo. No, y yo creo que el otro dato también que me parece que hay que ponerlo en el análisis o contextualizarlo, es también la fisonomía del votante. O sea, vos tenés casi el 50% de un padrón electoral de gente, digamos, sub 40. Y que me parece que piensan y tienen intereses totalmente distintos. Digamos, se ve un voto mucho más pragmático, no se ve un voto ideológico. Te digo más. Yo vos hace más tiempo, pero yo hace 20 años que trabajo, estudio la opinión pública, y cuando yo arranqué, lo que era el margen de juventud, yo llamaba los de 18 a 29. Porque más o menos se comportaban parecido, los que tenían entre 18 y 29 años. Después, con la reforma política del 2010-2011, ese número fue 16. O sea, bajamos dos. Pero hoy por hoy, el de que tiene 16 hasta 17, 18, 19, consume unas cosas, piensa unas cosas, mira unas cosas bastante distintas a que tiene 20 a 21 hasta 24, 25, que también es distinto al de 25, 26 hasta 30. O sea, lo que antes era una especie de segmento más o menos ordenador, hoy no tiene absolutamente nada que ver. En donde, insisto, consumos culturales, pensamientos políticos, obviamente consumo de redes sociales, cómo se informan o cómo no se informan, si eligen votar o no votar. Evidentemente es una Argentina completamente distinta. Es mucho más difícil la representación de esa Argentina, por ejemplo. Ahí sí es más que una historia de Instagram, es de TikTok, es más corta todavía, ¿no? Digo, pero conceptualmente ese es todavía lo que está. Y digo, independientemente de la juventud como concepto, lo que está en jaque, en crisis, en todo el mundo occidental tal como lo conocemos, tiene que ver básicamente con cuál es la respuesta que brinda la democracia a los problemas que tienen los ciudadanos. Y ahí es donde está, es mucho más claro el problema. Escúchame, hay un temita que a mí, digamos, de mi generación, que después de la pausa lo quiero charlar, que es el tema Estados Unidos. Breve pausa y ya seguimos con Juan Manuel Germano, titular de Isonomía Consultores. En este análisis que hiciste de los segmentos etarios, hay un tema que a mí me impactó mucho en el análisis, que tiene que ver el rol de Estados Unidos, lo que significa en la política argentina desde ese Braden o Perón de los 40, a una protagonista activo en el cual tuvo un rol muy importante la inserción de Donald Trump y su equipo de trabajo. Y ahí también yo veo como un tema en generaciones que siguen todavía con el Braden o Perón o con las venas abiertas de América Latina, y de pronto una sociedad de mucho más del 40 para abajo, del sub 40, en el cual piensan totalmente distinto. Es como que habría una pared entre generaciones y generaciones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tiene mucho que ver con los consumos culturales. Tiene que ver con que es un mundo hiperconectado en donde las modas que antes tardaban meses o años en llegar, hoy tardan segundos, en donde hay una demanda de todo tipo, ¿no? Pero hay un vínculo muy distinto como podía tener un joven de los años 70 u 80 con la mirada de Estados Unidos a lo que tiene un joven hoy con la mirada de Estados Unidos. No tiene nada que ver. Entonces ahí es donde, es más, cuando uno miraba y analizaba la intervención de Estados Unidos al final de la campaña con el apoyo explícito de Trump y vos te das cuenta que en los votantes de Milei, en los votantes de Patricia Bullrich y en la juventud, menos 40, menos 35 para abajo, no era un tema. De hecho, hasta era algo positivo el apoyo explícito de Estados Unidos.
Entonces, claramente, si no entendemos eso, digamos, bueno, podés seguir romantizando sobre la vena abierta de América Latina, pero seguramente no vas a enganchar, no vas a hacer clic con el sentir de la ciudadanía. Entonces, estás en un mundo distinto, en una sociedad distinta, en una sociedad mucho más individualista también. Donde también el discurso, creo que de las derechas del mundo engancha un poquito mejor. Estás en un mundo también del hiperconsumo, en donde Estados Unidos es el norte y el faro, pero también aparece China, con nuevos productos, con nuevos autos, con nuevas llegadas de cuestiones de Shein, Temu y otros más, que tiene que ver con dar, dar respuesta a esa demanda. Y también tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Digamos, vos estás en un mundo de la inmediatez, en donde las empresas tienen que dar respuesta rápido, donde las críticas o la política tiene que dar respuesta rápido, aunque se mueve con instituciones hace 2 siglos atrás, y eso le cuesta mucho, y también empieza a ver ese gap y esa separación. Y después, fíjate, yo nací en el 83, nací con la democracia. Vos hoy tenés en el mundo cada vez más países que viven en autocracias y no en democracias. Sí. Y eso era impensado hace 20 años, 30 años. Y el apoyo a la democracia per se, como valor, como institución, viene bajando en todo el mundo, e inclusive en regiones que hemos sido tocadas, como es América Latina. El país que más creció en satisfacción democrática en América Latina en los últimos 10 años es El Salvador. Sí. Entonces, ahí hay una cuestión de respuestas, de dar respuestas. Bueno, ese es el corazón del problema democrático, y también es el corazón de, si Estados Unidos es una ayuda que me da una respuesta, la voy a tomar. No me voy a hacer mucho problema. No, se ve claramente, y se ve, digamos, una dirigencia política que le está costando mucho entender e internalizar a estos sectores, ¿no? O sea, es como que siguen apegados a viejos esquemas. Esto no lo ves. O sea, vos ves, por ejemplo, hoy tomo el peronismo. Yo hablaba en el editorial como el peronismo en su hora más aciaga, ¿no? O sea, que un poco el eje para muchos sectores del peronismo era Cristina Libre como eje central de campaña. O sea, que no había ninguna posibilidad de pensar en qué le sucedía a la sociedad o a la opinión pública. No, desde ya, ahí es donde como que yo siento que la caja de herramientas de muchos actores del sistema es siempre la misma, y si no se animan todavía a ir a buscar herramientas por fuera de su caja, que le funcionó durante un tiempo. Sí, le funcionó. Y le pasa al radicalismo, le pasa al peronismo, le pasa al sindicalismo. Evidentemente hay una demanda distinta. Insisto, tenés una ciudadanía más pragmática, tenés una ciudadanía más polarizada, es cierto. También es cierto que hay un montón de argentinos fuera de la grieta que están callados, y existen también. Y en este caso los representa más no participar que participar, pero hay un montón de argentinos que no participan, más que antes. Y pueden perfectamente elegir participar en su elección municipal porque entienden que el intendente es relevante por motivo A, B y C, y pueden elegir no participar en una nacional. O pueden elegir a un partido político en la provincial, y 2 meses después elegir a otro partido político que piensa diametralmente opuesto, porque entiende que se juega otra cosa en esa elección. Ese es el desafío gigante que hoy tenés para la representación política, para la dirigencia política, para el análisis político, para la metodología dentro del análisis político, para la comunicación. No es un mundo fácil, pero bueno, es atractivo e interesante. No, y el otro problema que se ve, yo por ejemplo, mientras preparaba el programa y trabajaba con la idea que venías al programa, estaba leyendo un poco sobre toda esta zona del centro oeste de la provincia de Buenos Aires bajo el agua, ¿no? O sea,
en el cual vos tenés problemas que son de años y años y años. Todo lo que es el tema de la cuenca del Salado, digamos, al proveedor más importante de dólares, uno de los graves problemas que tuvo del 83 hasta la fecha, todos los distintos gobiernos de la Argentina fue dólares, ¿no? Y vos tenés situaciones que no terminan nunca de obras de encarar y que pueden llegar a ser muy, muy importantes a nivel productivo y queda todo, digamos, como a la buena de Dios, ¿no? O sea, como que cada uno tiene que resolverla por la suya. Es verdad que creció el individualismo. Esto me parece que está claro. Pero me parece que también hay un Estado que necesita planificar, que necesita diagramar, y ahí me parece que todavía en la Argentina estamos jugando, si lo tomo en términos futbolísticos, en el Nacional B. Sí, totalmente. De hecho, mira, esto todavía es un ejemplo viejo, pero sigue vigente. Me acuerdo cuando Macri, junto con Michetti y Cristina Kirchner, inauguraron la autopista La Ilia. Sí, me acuerdo. Ese fue el único momento en el cual ese mes la imagen de Cristina Kirchner, la imagen de Mauricio Macri crecieron en sintonía. Piensan diametralmente opuesto, eran los polos de ese entonces del sistema. Me acuerdo de la foto, la foto? Macri empujando a Gabriela. Y, bueno, fíjate lo que pasó al principio de la pandemia. Con los tres. Kicillof, Larreta y Alberto Fernández. Conceptualmente es un mundo más individualista, sí. Es una sociedad polarizada, sí. También es cierto, por esto digo, es el problema de la democracia, que buena parte de la ciudadanía, medio que no le importa quién sea el que lo logre. Hacelo. Ni le importa el cómo, si es democracia o no democracia. Y ni le importan las formas, si es con insultos o sin insultos. Es hacer. El valor del hacer, hoy por hoy, es un valor cada vez más grande. Mucho más grande. Y ahí es donde está un poco como entrampada la Argentina, me parece, ¿no? A veces nos confundimos en la megapolarización que existe. Fíjate lo que fue la foto de Trump con el alcalde de New York. En donde se mataron y después terminaron, bueno, hay que hacer esto, a New York tiene que ir bien, y después se van a matar de vuelta. Pero conceptualmente también hay algo que convive con la extrema polarización que tiene que ver con el hacer. Puro y duro, donde por supuesto que el Estado tiene un rol relevante ahí. Pasa que el Estado tiene que justamente lograr hacer eso en tiempo y forma, en una sociedad que demanda todo más rápido. Entonces ahí es donde está un poquito cruzada la Argentina y el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Argentina, cuando vos ves, digamos, hoy un plan económico que apunta claramente a 3 o 4 ítems muy claros, que es, como dijimos antes, minería, energía, economía del conocimiento, agro. Vos ves que tenés 5 millones de hectáreas hoy heridas de muerte, vos decís, che, pero algo estamos haciendo mal, no puede ser que no podamos terminar algo que se viene hablando desde hace 30, 40 años atrás. Esto es lo que digo, ¿no? O sea, esas cadenas que no se pueden romper. Sí, motivo por el cual la generación anterior a la tuya, tu generación y la mía, y la de mi hija, venimos más o menos discutiendo las mismas cosas en Argentina. Digo, hay una traba ahí. No solo eso, pero eso explica por qué vos tuviste un gobierno tan rupturista como el de Milei en el 2023. Eso explica por qué vos tuviste una demanda tan profunda de que se vayan todos en el 2001 en Argentina. Digo, no es casualidad. Por eso yo lo he dicho varias veces, digo, pero lo sistémico, o sea, dicho de otra manera, que al gobierno le puede ir mal. Le va mal y pierde la siguiente elección. Ahora, aunque al gobierno le vaya mal, no necesariamente significa que la Argentina vuelve a lo sistémico, vuelve al sistema, porque salió desesperada del sistema en el 2023 a una apuesta muy, muy arriesgada en términos simbólicos y conceptuales con Milei. Y digo, imagínate que le va mal en un futuro, en los próximos años, 2 años.
Digo, no necesariamente hay una vuelta a los 10 actores que han venido ordenando la Argentina hasta ahora. No la veo tan clara, no la veo tan evidente. Puede ocurrir, sí, pero no digo que no creo que sea el único camino posible. Dicho de otra manera, si parte del sistema su rol es oponerse a Milei, está perfecto simbólicamente, pero eso no los hace. Cosechar eso o sembrar eso no necesariamente lo van a cosechar en un futuro. Entonces, yo sigo pensando, y esto es muy de clima de época, que vos tenés una ciudadanía buscando salir de donde está. Para donde sea, pero salir de donde está. Y la representación de ese camino, la representación de ese cambio, me parece lo que hoy el gobierno, Milei en persona, lo personifica mejor. Casi te diría que es el que tiene monopolio del cambio hoy por hoy. El monopolio para cambiar cosas. Sí. Y me da la impresión de que todavía se está armando otra cosa. Que lo intentó en esta elección los del interior y Provincias Unidas, no terminó funcionando. Y lo intentará en otro momento otros. Y obviamente parte del peronismo que tendrá que reorganizarse. Pero eso es lo que está en jaque en Argentina. ¿Quién puede representar un camino de cambio, un camino de correrse de status quo? Sí, Perdón, por eso me parece relevante el desafío de, ojo con que el gobierno reforme cosas que no reforman. Si reforma, la palabra reforma es muy grande para algo que no termina ocurriendo. Ahí creo que puede ser una decepción muy fuerte en su votante. Sí, no, y yo creo que hay, digamos, una base, hay un piso ya. Esto es para adelante, no es para atrás. Esto me parece que las alternativas que puedan venir desde la política o de otros sectores es para adelante, no tomando, digamos, acá, digamos, tomando el Eternauta, lo viejo sirve, Juan. Yo te diría que acá lo viejo de la política no sirve. Y es difícil. Esto es una frase muy hecha de la política, la gente no vota para atrás. Pero sigue valiendo esa frase. La gente no vota para atrás. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo. Bueno. Te agradezco mucho que este año te hemos invitado varias veces en Futurar, así que voy a hacer el cierre del programa. Gracias. Y ahora, el dato Futurar. ¿Y cuál es el dato Futurar? Y el dato Futurar va en consonancia con lo que planteamos hoy en el editorial. Y tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires en estas sesiones donde se aprobó el presupuesto, la fiscal impositiva, todavía está en veremos, supongo que mañana o la semana que viene, la posibilidad de endeudamiento por parte de la provincia de Buenos Aires que autoricen al gobernador poder endeudarse. ¿Y cómo se saldó? Porque eran idas y vueltas. Recordemos que la provincia de Buenos Aires el año pasado no tuvo presupuesto, no se pudieron poner de acuerdo. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo para que haya presupuesto, fiscal impositiva y la posibilidad de endeudamiento? Como la política argentina siempre viene resolviendo. Se amplió la cantidad de sillas para el directorio del Banco Provincia. De 8 directores pasaron a 12, para que muchos dirigentes políticos que no pudieron ser reelegidos como legisladores en la última elección del 7 de septiembre puedan tener posibilidades de seguir haciendo política a través del Estado. Cada vez más endogámica, pensando nada más en sus necesidades y olvidándose de la sociedad. Lamentablemente, le está costando mucho, en general, a la política dejar viejos vicios que fueron totalmente repudiados por la sociedad argentina el 19 de noviembre del 2023. Bueno, espero que haya sido de su agrado. La próxima semana nos estamos encontrando. Esto es Futurar. Pensar y hacer.